Pero son retos, o sea, no solamente tomarlo como un reto de ego, de vanidad, ¿no? Uh-huh. Sino es una señora que te viene pidiendo auxilio y tienes que sacar todo tu parte de tu expertise, comentarlo a veces, ¿no? Con otros compañeros, oye, ¿cómo ves? Fíjate que esta señora viene así asado. Y eso es muy padre porque al final de cuentas sumas, ¿no? Sumas, la señora sabe que no va a comprar bebés. Yo siempre en la primer consulta yo les digo, yo no vendo niños, ¿no? Yo les doy oportunidad, ¿no? Les aumento la posibilidad de lograr la meta. Pero aquí no vienen a comprar un bebé. Entonces, deben de saber que ningún tratamiento, absolutamente ninguno, está garantizado. Porque vienen es que vienen con la idea de que ya juntaron su cantidad de dinero y hasta te vienen pidiendo el color de ojos del bebé, ¿no? No, pues es que acabas de tocar un punto, o sea, muy, muy fuerte, porque muchas veces, sin decir ningún nombre ni nada, pero llegan diciendo, y me lo garantizas, y si no pega me devuelves el dinero. Dices, espérame, o sea, no, me encantaría poder asegurarte que se va a lograr, pero no, hay muchas cosas que entran en juego y algunas ni las conocemos al día de hoy. Entonces, no te asegurártelo como si se garantiza como una licuadora. De garantía. No vendo pólizas de garantía, sí. No va por ahí, porque hay muchas cosas que ni siquiera conocemos en el mundo de por qué este embrión pegó y no. Y yo creo que esa es donde toma mucha importancia la comunicación que tienes con ellos, ¿no? Yo les doy su tiempo hasta que lo entiendan perfectamente de qué se trata y cuáles son las posibilidades, ¿no? Al final, obviamente te van a decir, oiga doctor, ¿y por qué no se dio? Pues mira, cuando puedes explicarlo, lo explicas, pero hay veces que no lo puedes explicar. Y entonces ahí es donde se dificulta un poco, ¿no? Pero si tú ya de entrada les das la confianza, les das ese tiempo, Hola, bienvenidos a Bebé a Bordo, ¿o no? Soy el doctor Omar Colín, ginecólogo y biólogo de la reproducción. Este podcast va a tratar acerca de temas relacionados a infertilidad, maternidad, ¿o no? ¿Por qué? Pues porque no todas las mujeres hoy día quieren embarazarse o les interesa hablar sobre este tipo de temas. Así que, sin más preámbulos, ¡vámonos! Hola, ¿cómo están? Estamos de regreso en su podcast de confianza Bebé a Bordo, ¿o no? Como ya les dije en la intro, tenemos un invitadazo que anduve persiguiendo meses. Literal meses, la estuve persiguiendo. Y ahorita van a saber por qué. O sea, no fue porque que se diera su taco ni nada. Ahorita van a saber por qué. El día de hoy está con nosotros el doctor Luis Miguel Bedia Sánchez. El doctor, o sea, les voy a cortar su currículum porque evidentemente es muy, muy grande. Es ginecólogo en La Raza, hizo ginecología y obstetricia en La Raza, biología de la reproducción también en La Raza. Fue director del Hospital de Ginecopediatría, la 3A, ¿no? Miembro del Centro de Reproducción UR-CREA, jefe de ginecología en el Ángeles Lindavista. También es profesor de la UNAM, ante la UNAM de Biología de la Reproducción, certificado por el Consejo de Ginecología, certificado por la Red Lara, autor y coautor de diferentes libros y artículos dirigidos al área de reproducción asistida. Y bueno, actualmente es el presidente de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción, que como ya les dije en la intro, es una asociación que existe, se formó en 1949, el doctor Alfonso Álvarez Bravo, y de ahí ha ido evolucionando con el paso de los años. Tuvo hasta ajustes en el cambio de nombre, porque no empezó con ese nombre, como hoy la conocemos a la MMR, como Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción. Y el presidente vigente
está hoy aquí con nosotros, el doctor Luis Miguel Bedia Sánchez. Me faltaron cosas en el currículum, pero bueno, se podrán dar cuenta que es muy amplio, porque por algo está donde hoy está en la MMR, ¿no? Entonces, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Perdón por la lata, perdón por la insistencia, pero me era muy importante invitarte y platicar aquí con nosotros. No, pues al contrario, de verdad, muchas gracias a ti y efectivamente no es que uno no quiera, a veces los tiempos no te dan, pero por supuesto que era mucho mi interés también estar aquí con ustedes y tú que has sido siempre tan atento en invitarme y gracias por el espacio. Pues empecemos. A ver, quiero dividir la plática como pasado, presente, futuro, digámoslo así, tanto tuyo como de la asociación. Vamos con el fantasma del pasado. ¿Cuántos años llevas en reproducción asistida? Sin decirnos todo, para que tus fans no... A ver... ¿Cuántos años llevas en reproducción? Te voy a platicar un poco de mi historia. Y con esto nos podemos llevar como toda media mañana. Vamos a ver qué sale con el fantasma del pasado. Mira, yo efectivamente hice mi residencia en La Raza y realmente empezaba como tal la reproducción. Había gente que aisladamente hacía cuestiones reproductivas, pero no había un programa o programas académicos como ahora ya existen. O sea, lo hacían como, no digo empírico, pero lo que habían aprendido en la donde fuera. Y entonces, pues empezó a juntar ahí un grupo de gente, se hizo un servicio, hubo un excelente jefe de servicio, el doctor Elías Canales Pérez, investigador muy bueno, y él le dio forma, metió el programa, y a la par se estaban haciendo ya en el Instituto Nacional de Perinato, en el 20 de noviembre empezaron a surgir y demás. Ya como programa. Entonces nosotros lo que hacíamos, básicamente, mira, las cuestiones han cambiado mucho desde las causas de la infertilidad, han ido cambiando y nosotros tenemos que ir cambiando junto con ello porque claro, tenemos que ir adaptándonos. Entonces en aquel tiempo básicamente el principal problema era un problema factor tubo peritoneal, ¿no? El problema era de las trompas, el problema uterino y problemas de anovulación que se trataban con las cuestiones básicas como era el citrato de clomifeno. Ya. Pero éramos muy operadores. No, era quirúrgico. Era muy quirúrgico. La misma etiología te lo pedía. Y entonces empezamos a hacer macro y después hacíamos ya micro, ¿no? Okay. Y operábamos con microscopio y ¿no? Recanalizaciones tubarias, salpingovariolisis. En ese tiempo sí era una opción real y del día a día recanalizaciones y todo. No, pero por supuesto. Y con un gran éxito, porque además nosotros llevábamos un entrenamiento en el hospital de especialidades que está ahí enfrente de la Gineco de La Raza, llevábamos un entrenamiento en microcirugía. Okay. Y entonces operábamos con microscopio. Okay. Muy padre. Y entonces había mucho hidrosalping, sí, había todas esas cosas y todas las hacíamos con micro y además con muy buenos resultados. Ya después teníamos laparoscopio diagnóstico, ¿no? De meter a asomarte. Métete a ver, y cuando viene había un auxiliar para que el ayudante viera también, ¿no? Ajá, si no, pues tú le ibas platicando qué es lo que veías. Y ya después entraban a cirugía las que tuviesen que entrar, pero se hacía una evaluación y llegábamos a hacer hasta 6, 8 laparoscopías diagnósticas.
Pero bajo el concepto de veo yo, te platico, hacemos la nota y ya la programamos. Y listo. ¿No? Y se programaba en sesiones, muy interesante era porque era una sesión donde participaban todos los médicos adscritos, los residentes, ya se proponía el caso y ya se aceptaba o no, o había alguna otra sugerencia. Y esto era muy bueno porque empezaba a ser una escuela. ¿No? Donde todos tuviéramos más o menos la misma idea de cómo... O sea, el mismo interés en relación a la infertilidad, pero entiendo que entonces la formación que ustedes tenían, ustedes como residentes, se la daban sus maestros, que ellos habían aprendido un poco de acá, un poco de acá, un poco de acá. Fíjate que a mí afortunadamente me tocó esas primeras 2 generaciones que salieron ya como subespecialistas, ya habiendo hecho la residencia. O sea, ya con un programa como tal. Ya, y como subespecialistas, y ellos se integraron ya como adscritos al servicio y fueron reemplazando a la gente que había no estado formada como tal como biólogo de la reproducción. Entonces se fue fortaleciendo excelente. Con la misma gente que se estaba, sí señor, que se estaba ahí produciendo. Yo estuve ahí también como adscrito y ya después se empezó a formar la subespecialidad como tal, ya con el reconocimiento universitario y todo lo demás. Antes no lo daba la institución solamente. Y bueno, ya fue creciendo. Al final de cuentas van cambiando, van modificándose las causas de la infertilidad y va aumentando la demanda en algunas cosas. Empiezan a llegar equipos operatorios, laparoscopia operatoria, histeroscopia operatoria, y empezamos a trabajarlo y hasta finalmente pues estar haciendo mucha laparoscopía, mucha histeroscopía, y empieza a aparecer la baja complejidad ya con estimulación con gonadotropinas y demás, y pues lo que se hacía y se hace hasta la fecha son inseminaciones y todo esto. El IMSS no hace alta complejidad, eso nosotros cada quien se forma aparte. Entonces nos vamos formando aparte, y en el lugar donde yo estoy trabajando pues ahí básicamente yo aprendí a hacerlo muy bien. Ok, oye, y una duda de esta historia que estás platicando. ¿Tú aprendiste a hacer alta complejidad ya habiendo terminado la subespecialidad? Sí. O sea, ustedes salían egresados del programa, de la sub y demás, sabiendo mínima invasión, o sea, desde cirugías abiertas, mínima invasión, menos alta complejidad. Y baja complejidad. O sea, si a alguno de ustedes como egresados le interesaba dar ese paso, tenían que buscarlo fuera. Que fueron todos, seguramente... incluso los mismos adscritos que estaban ahí, pues todos están en algún centro de reproducción, y todo el mundo ahí se formó de parte extra, ¿no? ¿En qué año fue tu primer in vitro? Yo creo que ha de haber sido como en el 94, 95, por ahí. Ahí fue tu primer paciente, tu primer pareja. El debut. Y tu debut en 94, 95. Sí, y no se embarazó. No se embarazó porque además, pues ahora ha cambiado el laboratorio, claro. Ha cambiado los esquemas de inducción, seleccionas mucho mejor al paciente, y todo pues va llevando un proceso, y nosotros los más viejos que hemos vivido toda esa parte, ese crecimiento, pues es muy interesante, porque lo que estamos ahora haciendo y viviendo ahorita, pues ni imaginarlo cuando estábamos allá metidos todavía, ¿no? Empezando a hacer la reproducción. Pero yo creo que esas escuelas fueron las que marcaron pauta para que se desarrollara la subespecialidad como hasta ahora se está haciendo. Es que además, no sé cuáles eran las tasas de embarazo en los 90s,
pero iba de la mano todo con la tecnología que se tenía en ese momento. O sea, no va más allá de un tema de a lo mejor la pericia del médico, es mucho de la mano de tecnología. Entonces, la tecnología no era la misma hace 30 años que la de hoy día. Entonces, así es. El mismo conocimiento ahora de la infertilidad, ¿no? Uh-huh. Antes, pues todo lo resolvíamos quirúrgicamente porque así se presentaba. Y las tasas de embarazo no eran malas, porque además no teníamos ese fantasma que tenemos ahora de la edad de la paciente, ¿no? Claro. Entonces nosotros veíamos prácticamente en esas instituciones cuando empezaron, se veía pacientes hasta los 35 años. Ya de más de 35, o sea, pero porque no llegaban de más de 35. Por la demanda, ¿no? Okay. Y la otra porque había un concepto que se hablaba de primigestas añosas y embarazos de alto riesgo, y entonces decía, bueno, ya después de 35 ya. Entonces vamos a ocuparnos viendo las de menos. Entonces no teníamos ese problema que ahorita yo creo que es el problema de los más importantes, la edad de la paciente. Entonces por eso todo esto ha ido avanzando, porque el mismo paciente te va demandando que exista mayor tecnología y capacidad, ¿no? Claro. Porque se están apareciendo cosas diferentes. Nosotros, nuestras espermatobioscopías pues eran sumamente básicas cuando se empezaba, y por ahí con Rosario Tapia aparecía la andrología en Centro Médico, ahí es donde se formaban la mayoría de los andrólogos, y bueno, pues hacían hasta donde se podía, y fue mejorando el laboratorio de Andro, que fue muy interesante, porque ahora con los biólogos cada día avanzan más en el estudio del varón, claro, en ese sentido, desde el punto de vista del laboratorio, y bueno, se han mejorado las condiciones espectacularmente, ¿no? Que eso también va de la mano con lo que decías en cuanto a las necesidades, porque la calidad espermática en los últimos 30 años, o sea, se ha ido hacia abajo. Entonces, eso ha obligado a que andrólogos, urólogos, andrólogos, biólogos, pues tengan que enfocarse también mucho en el factor masculino. Es que además de que es cierto, y que ha disminuido la calidad del semen, ha mejorado la investigación del semen. Entonces se suman las dos, no sabemos desde cuándo empezó a declinar, y esto yo creo que aparece mucho junto con este desarrollo de la tecnología e investigación del factor masculino, ¿no? Sí, porque es lo que hoy día estamos necesitando también, o sea, mucha investigación de factor masculino, porque ha sido importante lo que fíjate que no se desarrolla igual en muchos países, ¿eh? Hay muchos países donde el factor masculino lo resuelven con ICSI, ¿no? Y párale de contar. De broncas, y la andrología va mucho más allá, ¿no? Entonces, yo creo aquí se están formando muy buenos andrólogos. Sí. Yo creo que va muy de la mano con las necesidades de estos pacientes que no tenían otra opción más que fertilización in vitro, e incluso ese factor masculino que requiere mejorar para incluso llegar a fertilización in vitro, sí, ¿no? No nada más desagárralo como esté el mendigo espermatozoide y mételo y listo, es ¿no? que está cañón, o sea, hoy día ya no es el hecho de, pues hazme un in vitro, hombre, sí, pero para eso de todos modos tengo que prepararte. Sí. O sea, no te puedo meter mañana. Sí. O sea, de poder sí puedo, pero el resultado sí, no es el mejor. No va a ser el ideal. Uh-huh. Oye, y 94-95 fue tu primer in vitro. ¿Y en qué año entras a la MMR? Yo creo que a la MMR debe haber entrado, bueno, inscrito, yo creo que como en el 2000, un poquito antes del 2000 quizá. O sea, como socio. que pagas tu como socio. Uh-huh.
Ya después entró a una mesa directiva hasta el 2007. Okay. Ahorita vamos allá, pero ya dimos un salto de tiempo largo. Vamos a regresar a los 90s. En ese tiempo que estabas ya haciendo alta complejidad, me decías, en el mismo centro donde hoy estás, ¿no? Con la misma gente que te formó y luego con los que tú formaste. Ya vas formando a tu gente. O sea, sí. de ahí se formó ese centro, ¿no? Así es. O sea, conforme fue pasando el tiempo, la demanda de tus pacientes fue, o sea, ¿qué tan rápido fue aumentando el que te pidieran o que requirieran un in vitro? O sea, porque tú saliste enfocado en temas quirúrgicos y después te formaste en alta complejidad y empezaste a hacer alta complejidad. Y tú le decías, el problema era tuboperitoneal, entonces había que entrarle a eso, había que resolverlo y se resolvía quirúrgicamente. ¿En qué momento empezó a dar la vuelta, a ya no ser tan quirúrgico y empezar a hacer otro tipo de cosas? Yo creo que ya cerca del 2000, ¿no? Okay. Yo creo que por ahí fue una transición, yo así lo Sí, percibí. sí. Una, porque la gente empezó a saber Aún sin redes sociales. Claro, no teníamos esta maravilla. Pero la gente empezó a saber que existían esas posibilidades, algunos se acercaban y te lo pedían, ¿no? Porque lo habían escuchado. Lo habían escuchado o alguien se los había sugerido, o algún otro médico incluso se los había sugerido, iban y se acercaban. Y entonces pues ya dependía mucho de qué tenían y sobre todo costos, ¿no? Bueno. Empezaban a indagar ¿dónde salía más barato? Sí, cuánto costaba. Digo, que lo siguen haciendo hoy, ¿no? Por supuesto. Finalmente, en todos lados donde hay costos hay demanda y hay oferta y demás. Entonces, sí, por supuesto, empezó a interesarse más los pacientes. Uh-huh. Pues muchos empezaron a hacerse sus primeros ciclos. Uh-huh. Y esto pues te va dando mayor expertise. Uh-huh. Y después sumando la tecnología, pues va dando mejores resultados, y esos mejores resultados te hacen promoción. Claro. ¿No? Claro. Ojalá y en ese tiempo hubiéramos tenido nuestra red social y todo lo demás, y hubieras crecido pero exponencialmente, ¿no? Y qué bueno, o sea, qué bueno, porque al final de cuentas te ayuda a darte a conocer. Tú puedes ser el mejor de todos, claro, pero si estás en tu casa nadie te va a ir a buscar, ¿no? Entonces, ¿cómo van a saber que existes claro, y que haces, que existes y que además sabes hacer esto? Claro, ¿no? Claro. Yo creo que esa parte es muy importante, el promocionarse, pero el vivir toda esta historia ha sido padre porque has formado parte de ella. Totalmente, ¿no? o sea, tú te has formado y has formado gente. Y entonces, gente que es ahora hasta más brillante, ¿no? Y dices, qué padre, o sea, qué padre que tuvimos la oportunidad de hacer eso, y que actualmente pues seguimos metidos en la formación, ya a nivel un poco diferente, ¿no? Desde el punto de vista de la BMR, pero sigues difundiendo el conocimiento, y esto pues te hace que tú mismo sigas creciendo en ese sentido, porque pues tienes que estar al día en prácticamente todo lo que se está dando. Por supuesto, ¿no? O sea, el hecho de que al día de hoy sigas siendo maestro hace que tus alumnos te exijan, y entonces te ves obligado, digámoslo así, ¿sí?, a leer el artículo que salió ayer, porque el alumno te lo está pidiendo. Sí, de alguna manera. Él ya lo leyó. No, ahora te pueden cuestionar acerca de esa facilidad. Nosotros, yo me acuerdo mucho cuando estábamos ahí en La Raza, solamente teníamos 2 o 3 revistas, ¿no? El Fertility, el
Human Reproduction. Sí, pero era ir a... No, era esperar a que llegara la revista, ¿no? Y entonces llegaba la revista y ya estábamos haciendo fila, ¿no? Para poderla ver. Y entonces sí, entraban los residentes de mayor jerarquía, eran los primeros. Ajá. Y entonces pero no teníamos ese acceso que ahora se tiene tan fácil, ¿no? Ahora en tu teléfono ves lo que quieras. Claro, entonces ya lo puede estar en el baño, pueden echarle una leída al artículo y entonces ya llegan a preguntar, oye, y esta onda. Sí, o hay toda esta bibliografía, ¿no? Ajá. Y tienes acceso prácticamente a todo sin mayor problema. Eso ha facilitado muchísimo y te obliga, a nosotros nos obligó en un momento dado a ir cambiando nuestras formas de aprender y nuestras formas de enseñar. Y esto ha sido un cambio constante, ¿no? Y te tienes que ir adaptando a todo ese cambio. Sí, porque, o sea, digo, es un hecho que la forma de llegarle a un estudiante actualmente o de motivar a un estudiante actualmente no era la misma de hace 30 años o de hace 20. O sea, la forma de motivación es diferente. Nos motivaban a riatazos, ¿no? y con guardias de castigo y todo. No, ahora... O sea, ¿te gustaba porque te gustaba? Porque si no, adiós. Un viaje BTP a la topo. Y actualmente, no. Y actualmente las formas son diferentes. Entonces, lo tienes que interesar de otra manera, motivarlo de otra manera para llevar una muy buena relación. Yo en lo personal siempre he llevado muy buena relación con los residentes, la verdad. Y sí me los traigo cortillos, pero al final lo platicamos y lo entienden, ¿no? Se entiende el por qué se alzó la voz o el por qué se hizo este llamado o por qué se hizo esta corrección. O por qué lo sacaste del quirófano, claro. O por qué, ¿no? Porque las reglas deben de seguir existiendo. Tratamos pacientes, no tratamos coches, ¿no? Entonces, desde ese respeto al paciente desde un principio, y eso es algo que tienes que ir formando a la gente, ¿no? En la cuestión humana. No solamente tecnológica, ¿no? Sino en el aspecto humano, que voltees a verle a los ojos a tu paciente, que le expliques, que le des el tiempo, y no que te la pases escribiendo en tu computadora, pidiéndole datos, y de repente sale mágicamente una orden de estudios o alguna receta y bye, y la que sigue, ¿no? Esa parte yo creo que nos está exigiendo ahora más ese acompañamiento de estas pacientes que, claro. En particular las pacientes con problemas de infertilidad, tienen por ahí problemas emocionales muy importantes, sobre todo cuando hacen intentos y no lo logran. Pueden terminar con su relación de pareja, pueden terminar con su relación laboral, pueden terminar con ellas mismas, ¿no? Frustrándose, deprimiéndose terriblemente. Sí, muchas veces te llegan pacientes que ya están desgastadas emocionalmente, anímicamente, económicamente, y entonces llegan contigo como... La última. O sea, y muchas veces te lo dicen, este es lo último. Sí. Y no hay más, entonces es como, sí. Ay, güey. Y sacas un embrión, ups. ¿No? Dices, o sea, ¿qué hago? ¿No? Sí, son ese tipo de situaciones que se presentan. Pero son retos, o sea, no solamente tomarlo como un reto de ego, de vanidad, ¿no? Sino es una señora que te viene pidiendo auxilio y tienes que sacar todo tu parte de tu expertise, comentarlo a veces, ¿no? Con otros compañeros, oye, ¿cómo ves? Fíjate que esta señora viene así asado, y eso es muy padre porque al final de cuentas sumas, ¿no? Sumas, la señora sabe que no va a comprar bebés. Yo siempre en la primer consulta yo les digo, yo no vendo niños, ¿no? Yo les doy oportunidad, ¿no? Les aumento la posibilidad de lograr la meta. Pero aquí no vienen a comprar un bebé,
Entonces, deben de saber que ningún tratamiento, absolutamente ninguno, está garantizado. Porque vienen es que vienen con la idea de que ya juntaron su cantidad de dinero y hasta te vienen pidiendo el color de ojos del bebé, ¿no? No, pues es que acabas de tocar un punto, o sea, muy, muy fuerte, porque muchas veces, sin decir ningún nombre ni nada, pero llegan diciendo, y me lo garantizas, y si no pega me devuelves el dinero. Dices, espérame, o sea, no, me encantaría poder asegurarte que se va a lograr, pero no, hay muchas cosas que entran en juego y algunas ni las conocemos al día de hoy. Entonces, sí, no te asegurártelo como si se garantiza como una licuadora. De garantía. No vendo pólizas de garantía, sí. No va por ahí, porque hay muchas cosas que ni siquiera conocemos en el mundo de por qué este embrión pegó y no. Y yo creo que esa es donde toma mucha importancia la comunicación que tienes con ellos. Totalmente. ¿No? Yo les doy su tiempo hasta que lo entiendan perfectamente de qué se trata y cuáles son las posibilidades, ¿no? Al final, obviamente te van a decir, oiga doctor, ¿y por qué no se dio? Pues mira, cuando puedes explicarlo, lo explicas, pero hay veces que no lo puedes explicar. Y entonces ahí es donde se dificulta un poco, ¿no? Pero si tú ya de entrada les das la confianza, les das ese tiempo, los aterrizas exactamente de qué se trata, uh-huh. Yo creo que ni eres injusto, más bien yo creo que eres justo haciéndolo así. Uh-huh. Ellos muchas veces van a escuchar lo que ellos quieren. Okay. Entonces, si tú no le das la garantía, se van a ir con otra persona, que a lo mejor él sí se la va a dar. Claro. ¿No? Igual y a lo mejor no sé cómo, no da resultado. No sé cómo, pero te lo garantizo. Sí. Y cada quien, yo creo que lo más importante es ser muy honestos. Nosotros manejamos un área que es sumamente sensible. Es ese deseo de una mujer de tener un bebé, ¿no? Hay quien no le importa, también es muy respetable, pero aquellas que sí les importa, o como pareja igual, ¿no? Se fortalecen mucho, o que son ellas solas sin pareja, ¿no? Uh-huh. Pero tienen ese deseo natural de procrear, y es muy sensible. Cuando no pueden hacerlo, uh-huh. Es un fracaso terrible en su vida. No ven, como yo le digo, a ver, la vida te da muchas puertas para ser feliz. Una de ellas es la maternidad. Y además no te garantiza tampoco que vayas a ser feliz. No. Pero por lo menos por lo menos cumpliste con ese deseo. Pero hay otras, claro. Aquí no hay devolución. No, sí. Pero hay otras puertas, pero la gente se obsesiona con esa parte, y hay gente que requieren verdaderamente ayuda emocional, y es algo que yo creo que no se está dando, ¿no? Nosotros en la asociación estamos tratando de establecer cómo encajar esa parte de la ayuda emocional en los diferentes eventos académicos, tocar esa parte muy importante, que sea de acompañamiento en ese sentido, ¿no? Sí, tanto antes, sí, como durante, como después, porque a ver, si después la prueba, todo sale positivo, todo bien, bravo, pero ¿y si sale negativa? Si es una beta negativa, es decir, tanto para el médico poder explicarlo, decirlo, lo que puedes explicar, y para el paciente entenderlo, porque al final, muchas veces pasa, el paciente dice, bueno, pues no pegó, y entonces se van a la puerta de al lado, ¿no? Y están en todo su derecho, sí. ¿no? O van contigo y te preguntan y les empiezan a decir, ya ni te escuchan. Uh-huh. No, ya no te escucha, ¿ves? Cuate se está justificando, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que esa parte es muy importante desde el pre. Nosotros en La Raza ya lo hacíamos. Aquellas parejas que no veíamos del todo convencidos,
o muy armónicas, ¿no? En este sentido, las mandábamos a evaluación. Ahí con una psicóloga que teníamos ahí mismo en el hospital, asignada específicamente para eso. Sí, que sería muy parecido a, por ejemplo, en el área de cirugía bariátrica, que antes de operar primero inician un acompañamiento multidisciplinario con nutriólogos y terapeutas y demás, antes, durante y después, para asegurar el éxito del programa, ¿no? De hecho, ya muchas clínicas de reproducción así lo hacen, ¿no? Tienen sus equipos multidisciplinarios para diferentes cosas, tienen su andrólogo, tienen, etcétera. Y yo creo que esto, al final de cuentas, el paciente se siente mejor atendido. Claro. ¿No? Se siente mejor atendido porque estás viendo todas las áreas y los ángulos que en su momento están afectando su infertilidad, y yo creo que esto es, al final de cuentas, pues se tiene que manejar de manera global, no solamente estar mirando los ovarios y el útero, sino yo creo que se tiene que evaluar de una manera más extensa, ¿no? Sí. A la pareja además, ¿no? Claro, porque estás evaluando a las dos personas, no solo una. Digo, puede ser un caso de una mujer sola, lo que sea, pero en general estás evaluando a dos personas al mismo tiempo. Sí. ¿No? O sea, y no está fácil. Oye, bueno, entonces avanzamos en los años. ¿En qué año entraste como vocal o a tu primera mesa del MMR? 2007. 2007, ok. Y entraste, bueno, ¿por qué quisiste entrar? O sea, ya eras socio y demás, ¿por qué quisiste ser parte de esa primera mesa? Porque yo creo que puedes aportar todavía un poco más, ¿no? Ya desde el punto de vista organizacional, ¿no? Integrar más y generar una reproducción mexicana que se pudiese difundir a todos los médicos, hacer un grupo más fortalecido y donde predomine mucho, y por supuesto que así es, la academia, ¿no? Para eso está hecha. Entonces, primero fui a ver de qué se trataba. Y después, pues, funcionaba, ha tenido sus cambios también. Sí, hasta de nombre. Sí, pero ha tenido sus cambios porque anteriormente cuando yo entré, el vocal era prácticamente era un florero. O sea, era algo que adornaba la mesa. Cumplía para cumplir con el equipo, ¿no? Pero no se le daba mucha importancia. El presidente pues llevaba la junta, decía pues qué pendientes habían resuelto, cuáles estaban por resolverse, y va y nos vemos dentro de un mes. Y entonces muchos decían, incluso ya muchos ya no regresaron a intentar. O sea, después de esa experiencia. Después de esas experiencias, ¿no? Después yo tuve algún cargo ya más importante donde estaba yo trabajando, y yo pero viviendo eso, donde como vocal eras como nadador, ¿no? ¿Por qué decidiste seguir? Porque yo creo que se puede cambiar, y de hecho lo estamos ya haciendo. Ya tenemos unas 2 o 3 administraciones previas en donde se está logrando, y esto pues se ve en los resultados, ¿no? Bueno, entonces yo te decía que dejé un poco el espacio porque ya no seguí en unos años, porque ya tuve otras actividades donde yo trabajaba y te absorben mucho, ¿no? Estar como director, estar como esas cosas. Pues, trabajar para la casa, o sea... Para la institución donde estás. Y yo te voy a ser sincero, a mí no me gusta quedar mal en los compromisos que haces, no me gusta quedar mal, y estar en un puesto, porque además te voy a decir que todos los puestos que ocupas en la mesa directiva,
no tienes absolutamente ninguna remuneración. Eso es bien importante y de verdad, para que lo sepan, todos los que forman parte o han formado parte de la MMR es por amor al arte, ¿eh? O sea, no hay dinero de por medio, o sea, todos dan su tiempo, su esfuerzo y algunas veces ellos ponen de su dinero para poder cumplir o cubrir con todos los eventos académicos. No, incluso, bueno, pues tienes que viajar, ¿no? Tienes que viajar y bueno, cuando eres invitado, pues te pagan los viáticos y vuelos y hospedaje y todo, pero dejas de trabajar. Entonces ahí no ganas. ¿Ya? Entonces, pero yo soy un convencido de que así se tienen que hacer las cosas. La gente que quiere así lo hace. Actualmente tengo una mesa directiva súper dinámica, ¿no? Donde todos tienen obligaciones, donde todos participan, y esto hace que muevas las fichas para todos, claro, que todo el mundo vaya haciendo experiencias y están muy motivados a hacerlo bien y eso está padre. Pero sí es muy importante que la gente sepa que el presidente, el vicepresidente, no ganamos un centavo de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción. Oye, y eso me lleva justo a la pregunta de los años que has estado en la asociación, en diferentes cargos, pues nunca ha habido dinero de por medio. ¿Por qué tú, ustedes no lo saben, pero llegar a ser presidente no es fácil, es un proceso que lleva muchos años porque compites contra otras personas que quieren también ser presidentes, o sea, hay un proceso electoral, es decir, no es fácil, no es de hoy quiero ser presidente del MMR, hoy ando con ganas de ser presidente. Déjame decirte que alguna vez pasó y que se modificaron los estatutos y ahora si tú quieres ser presidente de la MMR, tienes primero que ser vocal y compites contra todos los que quieren ser vocales. Sí. Entonces, entra un grupo de vocales 5 nada más. Después de todos los que ya fueron vocales, ¿no? Compiten para ver quién va a ser protesorero y solo es uno. Sí. Ese protesorero en automático pasa a tesorero al siguiente año. Ajá. Y otra vez el embudo atrás para ver quién va a ser protesorero. O sea, el embudo de todos los que fueron vocales para ser protesorero. Así es. Y después ya pasas a tesorero en automático al siguiente año. Pero después tienes que competir con todos los que ya fueron tesoreros para ver quién es prosecretario. Que es el siguiente embudo. Es el siguiente embudo. Y después el prosecretario pasa a ser secretario en automático al siguiente año. Ajá. Y después de todos los que ya fueron secretarios, para ver quién va a ser vicepresidente. Que ese es el tercer embudo. El tercer embudote, porque el vicepresidente en automático ya pasa a la presidencia al siguiente año. Y ha sido interesante porque ahora sí es obligatorio hacerlo así. Ya no llega gente que es muy reconocida, muy vista, yo no quiero estar ni de boca ni en eso, ni pásame a la vicepresidencia y después a la presidencia. Pues afortunadamente ya no es así. ¿Por qué? Porque no conoces la estructura, no conoces el funcionamiento organizacional que tiene la asociación. Pero si tú estás participando todo el tiempo, recorriendo todos esos puestos, por supuesto que lo vas a entender. Y tenemos la mesa directiva junto con el consejo consultivo, que son todos los expresidentes, muy buena comunicación para ir resolviendo todo a favor. Mira, yo me siento muy contento ahí porque es una asociación muy transparente. La verdad es muy transparente, de mucha camaradería, grupos hay como siempre, ¿no? Tanto de amigos como de grupos médicos, ¿no? Y eso siempre es así. Pero el buen éxito es juntarlos a todos, ¿no? Y que todos sumen. Que todos tengan una misma visión. Así es, y entonces eso se está haciendo.
Ahorita, por ejemplo, lo que yo he estado haciendo, ya lo hizo Marta conmigo el año pasado, ya lo hizo Rubén Tlapanco con Marta, ya lo hizo Álvaro antes, y quizá desde Alfonso Batiza. Lo que estamos haciendo, ahora yo lo he impulsado todavía mucho más, es que anteriormente cuando yo cursé esos puestos, el presidente ni siquiera se hablaba con el vicepresidente. ¿En serio? En serio. ¿Pero por un tema de jerarquía o porque así era el protocolo? Porque el presidente no quería que el otro se involucrara y el otro no le importaba. El otro ya estaba preparando su administración porque ya sabe que entraba de presidente al siguiente año. Pero entonces cuando el otro entraba no sabía lo que el otro había hecho. Por supuesto, porque iba a las juntas, o sea, tenía que estar ahí. Ajá. Pero hasta ahí, eso que acabas de comentar es algo que a mí me hizo seguir avanzando en esto. Ajá. Porque llegaba el presidente y era borrón y cuenta y empezar de cero. O sea, yo quiero hacerlo así. Y lo que se había hecho. Pero el problema es que dura un año. Claro. La presidencia. Es poco tiempo. Entonces, si te esperas a hacer un diagnóstico situacional en agosto que empiezas, haces tu diagnóstico situacional, haces tu proyecto de trabajo, cuando ya empiezas a trabajarlo, ya se te fueron 6 meses. Totalmente. Y ya tienes que ir preparando el Congreso Nacional, que con eso culmina tu administración, y entonces ya no avanzaste demasiado. Bueno, ahora lo que estamos haciendo es formar desde las mismas mesas gente que tenga el mismo sentido, pero hacerlos participar. Y entonces yo, por ejemplo, yo con Marta, que fue mi presidenta, cuando yo fui vicepresidente, una gran relación con ella hasta la fecha. Y yo ahorita con Sergio Villalobos, pues lo invito a participar en todo, ¿no? En las reuniones, sobre todo reuniones con la industria, reuniones con profesores, reuniones con las diferentes actividades académicas, con los responsables de las diferentes actividades académicas. Es el primer invitado, ¿no? Y es el primer invitado para que vea cómo lo estamos manejando y que él en su momento, cuando él tome el cargo, ya tenga en mente qué cambios poder hacer. Claro, y que le pueda dar continuidad a lo que a lo que él quiera, claro, ¿no? Y afortunadamente hemos tenido ese seguimiento de esas últimas 3-4 administraciones, y es uno de los compromisos que no firmas, pero que moralmente lo tienes, ¿no? Vamos a continuar. Y, por ejemplo, ahorita pues ya se nos están agotando 2 o 3 formas de actividad académica que ya estamos tratando de ver cómo cambiarla. Pero ya nos sentamos, ¿no? Ya nos sentamos el vicepresidente, el prosecretario, el secretario, que ya ellos van, que vuelan para ahí arriba. A ver, necesitamos modificar esto ya es un formato que ya no nos está dando resultado. O sea, pero ya lo trabajamos todo en equipo, ya no es algo que se me ocurre a mí. Claro, ¿no? O sea, lo que tú has tratado de hacer es, que como dices, se venía ya haciendo, pero has tratado de amalgamar más, o sea, el hecho de trabajar toda la mesa, sí, vocales, sí, pros, tesoreros, pros, secretarios y tesoreros, secretarios y demás, y vice, a un solo, o sea, es decir, todos estamos en el mismo barco y todos vamos para el mismo puerto. Sí, ¿y qué es lo que queremos? Entonces, lo planteamos desde un principio. Yo en agosto ya tenía mi programa, ¿no? Cuando yo tomé, yo ya tenía mi programa. Que habías desarrollado. Que venía yo desarrollando junto con Marta. Okay. Y ya lo teníamos listo. Ahora con las diferentes convenios que hay con varios países, ya tenemos trabajada esa parte también de ir a sus congresos, ellos vienen al nuestro. Hay una actividad académica que se llama los webinars, en donde transmiten, ¿no? Por ejemplo, acaba de pasar el de ASRM y ellos se conectan 1 hora y nos dan 1 o 2 temas, quizá 3 de 20 minutos, y del tema que ellos quieran hablar,
y se pone muy interesante porque ponen a gente muy bien preparada y se pueden conectar todos los socios. Claro. No les cuesta un quinto. Todos los socios se pueden conectar. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos todo eso? Porque si queremos crecer como asociación y como socios, no podemos solamente tener nuestras actividades centralizadas en la asociación, que es en el World Trade Center. Sí, o sea, que no esté todo centralizado, inclusive a la Ciudad de México. Porque a ti, tú en Tijuana, vas a decir, ¿para qué me inscribo? ¿No? O sea, ¿qué gano con inscribirme? ¿No? Pero si yo a Tijuana, a través de los webinars y de todas esas cosas, te puedo llevar conocimiento, pues está padre. Hemos tenido, y sobre todo los biólogos trabajan mucho, los biólogos están desarrollándose de una manera muy importante y trabajan mucho y han reunido a 1,100 gentes, están conectados, ¿no? Y entonces es muy padre porque además esto se va hasta países vecinos, y hay gente conectada de Latinoamérica, incluso de Europa, y eso está muy padre porque al final de eso se trata, primero, de hacer presencia de la Asociación Mexicana a nivel mundial, que sepan que existe y que existe bien. Claro. Y hasta ahorita hemos ganado una muy buena posición en ese sentido, nos ven con mucho respeto y hemos querido entrar a ESRE, pero no nos han dejado. Con ASRM ya tenemos convenio, pero con ESRE, ¿no? Y ESRE dice que ellos no se asocian solo con países, sino con grupos, con regiones. Ajá. Entonces, bueno, dice, para eso está la Red Lara, para eso está SRM, y entonces nos ve un poco ahí como rémoras a nosotros, pero bueno, ya les llegaremos al precio. Oye, Luis Miguel, dos preguntas antes de irnos porque el tiempo come, pero uno, te ha platicado, o sea, principios de los 2000 iniciaste, finalmente llegaste a la presidencia en la mesa 25-26. En ningún momento ni vocal ni nada, en ninguna de las etapas hay dinero de por medio. ¿Tú por qué quisiste llegar a la presidencia? O sea, ¿por qué luchaste? Porque ya platicaste los 3 embudos, todo el proceso. O sea, no está fácil. Vamos, implica esfuerzo, porque además es el estar ahí, el hacerte notar, el hacerle ver a tus colegas que quieres seguir creciendo en la asociación. Y tú podrían decir, bueno, pues que a lo mejor llegas y te dan $1,000,000 al llegar a la presidencia, ¿no? Y no existe nada de eso. ¿Tú por qué quisiste hacerlo? ¿Por qué quisiste llegar a la presidencia? ¿Qué fue lo que te motivó a ti? Pues mira, mi principal motivación es poderle dejar algo a la asociación, ¿no? Poder participar y en mejorar la asociación. Eso es mi interés. ¿Por qué? Pues porque realmente yo quiero mucho esta profesión. He crecido con ella en México, y poder dar esa presencia nacional, ¿no? que se hace, y la internacional que se está haciendo y cada día se fortalece más, yo creo que es algo que le dejas importante, ¿no? Eso es mi único gusto, es ese, porque efectivamente no ganas más allá que la satisfacción de poder estar mejorando las cosas, ¿no? Claro. Ahora, ¿por qué? Pues porque durante toda esa trayectoria en recorrer todos estos puestos, te vas dando cuenta que hay siempre puntos en los que puedes, como les llaman, áreas de oportunidad, ¿no? Sí. En donde puedes mejorar y donde tú a lo mejor tienes tu idea de hacerlo. Y esto yo, por ejemplo,
tengo alguna idea y yo se la planteo a la mesa directiva. Oigan, ¿cómo ven? Quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Y surgen las ideas de ellos, muy buenas. Dice, oye, ¿por qué no lo hacemos? Fíjate que sí. Y no ser yo, ¿no? El que tiene que... No, hay que quitarse eso de la cabeza. El trabajo en equipo, eso es algo que quiero yo siempre decir, es el trabajo en equipo. Obviamente alguien tiene que llevar el orden, la disciplina y la obligatoriedad de cumplir con los compromisos, y que eres tú. Claro. Pero darle juego a todos los demás y se sienten muy incluidos, se sienten muy comprometidos. Se sienten que están haciendo cosas. Y se sienten parte de la administración, no nada más para irte a sentar y firmar el acta, ¿no? anterior. Oye, una última pregunta. Conociendo cómo, o sea, todo lo que nos has platicado de tu vida, seguramente en julio es el congreso en Vallarta, donde es el cierre de tu mesa. ¿Qué vas a hacer después? O sea, ¿vas a otra asociación? Sigues activo en la ginecología obstetricia y en reproducción, pero a nivel de asociaciones, ¿qué sigue para ti? Después del MMR, ¿va a haber algo? No, sigue siendo la MMR. ¿No? Pero yo no, por ejemplo, hay mucha gente que va y se mete a Comego, ¿no? Ajá. Pero yo nunca he tenido ese interés. Ya. No he tenido ese interés y y yo más bien pienso ahora, como parte del consejo consultivo que voy a hacer, seguir fortaleciendo a la MMR. Yo en todas mis pláticas que doy, ya ves que declaras tus conflictos de interés. Sí. Bueno, mi único conflicto de interés es con la AMMR. y no, nunca me interesó ir a Comego. Por supuesto que tengo muchos amigos ahí, muchísimos. Sí. Muchos de los expresidentes están ahí, y gente muy buena. Y yo la verdad a todos ellos les he aprendido mucho. Tenemos un consejo consultivo muy bueno, ¿no? Donde a veces agarran ahí como todo, ¿no? Pero siempre están al pendiente de que la asociación funcione adecuadamente y la verdad yo pienso integrarme ahí y seguir participando y con ideas y todo lo demás y seguir haciendo pues las actividades que hago hasta ahorita y pero sí, no, ya no tengo ningún interés en moverme fuera de la asociación. En Comego me invitan para dar pláticas y todo esto, y Saúl Vital, que está como él fue mi residente, y después fue mi jefe de servicio. Y no, bueno, siempre hay que superar al maestro. Y él lo ha hecho muy bien, ha hecho un gran trabajo ahí, y me ha invitado a ser parte digo, mira, yo te ayudo en todo lo que quieras, pero académicamente. No, por lo pronto no hay interés de formar parte de... Claro. Porque sí, bueno, muchos luego dan el salto, pero bueno, por lo pronto, hasta hoy, consejo consultivo. Y seguramente no lo voy a hacer, porque tienes que cerrar ciclos, tienes que ir a abrirlos a tiempo, porque llegar y meterte al consejo y hacer toda una carrera ahí, pues ya no me va a dar tiempo, ¿no? Y porque nunca fue mi interés hacerlo. Y es una organización brutal, muy bien estructurada, muy cuidada, muy politizada también, pero muy armada, muy reconocida también, eso es cierto, pero nunca me llamó la atención formar parte administrativa en esa asociación. Siempre me interesó mucho más la reproducción. Pues qué bueno que te interesó, qué bueno que seguiste, que no te rendiste en los filtros, porque seguramente en más de un filtro te topaste con pared. Te topas. Y no te rendiste y seguiste, y hoy día estás presidiendo la asociación.
De verdad me da muchísimo gusto. Desafortunadamente tenemos que cortar este primer episodio. Te voy a invitar después de tu congreso de Vallarta para que puedas decirnos con qué me quedé ganas de... Si me faltó un algo. Todavía hay tiempo para hacerlo. Entonces ahí va a estar el segundo episodio. Pero de verdad, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por darme un ratito de tu mañana. Y pues estamos, es tu casa. Con mucho gusto y siempre muy agradecido por tu invitación. Y las abierta. veces que sea necesario, aquí vas a tenerme. Muchas gracias. Muchas gracias. Síganos, compartan. Y si tienen dudas, escriban en los comentarios. Si quieren saber más de la MMR, si quieren escribirle algo al doctor Bedia, háganlo aquí en los comentarios. Suscríbete y comparte. Bye.